Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a la ley por la confianza de invitarme nuevamente a dar mi mirada sobre un tema tan relevante como es la sanción de la ley base, que seguramente va a ser promulgada dentro de poco. Y segundo, pero no por ello menos importante, a todos los que se conectan hoy a la tarde a escucharme, mi más sincero agradecimiento. La primera aclaración que voy a hacer es que no voy a seguir un orden lineal del articulado, sino que voy a ir más por institutos porque me parece que metodológicamente es lo más correcto. Eh, para hablar de la ley de bases, lo primero que tenemos que hacer es hablar un poco del antecedente, que es un proyecto de ley que fue presentado por López Murphy y que contó con el apoyo y la redacción de muchos abogados laboralistas muy reconocidos, muchos de los cuales hoy integran el gobierno nacional. Y yo digo que es relevante ir a su lectura porque ahí hay una exposición de motivos y de explicaciones de por qué se hicieron algunos cambios, muchos de los cuales están receptados por la nueva ley, muchos otros no, pero te hay una explicación de por qué se hizo algo, qué es lo que se buscó hacer. Entonces me parece interesante leerlo, porque por ahí la ley de bases, al tener tantos artículos y estar referido a tantas cuestiones que por ahí no tienen nada que ver una con la otra, se pierde un poco eso de los fundamentos que siempre son relevantes y muy ricos para la discusión. Eh, Cetallo, el primer instituto del que voy a referirme es uno que tiene sustanciales cambios, algunos más relevantes que otros, pero todos son importantes porque van a cambiar el día a día de las empresas y de los trabajadores. Lo primero es que se establece que la registración deberá ser simple, inmediata, expeditiva y que se tiene que poder realizar mediante medios electrónicos. Y también en algo que es bastante común en la nueva ley, se hace una distinción según el tamaño de la empresa, cosa que salvo la ley de pymes que nunca tuvo mucha utilidad práctica, no es algo tan común en el ordenamiento nacional, pero en la nueva ley está bastante presente en algunos aspectos. Lo que sí tiene una consecuencia práctica es que después se establece que la registración efectuada en los términos del artículo 7 se considerará plenamente eficaz cuando hubiera sido realizada por cualquiera de las personas intervinientes, es decir, cualquier persona de las que está en la relación laboral que registre el contrato de trabajo se va a entender que ese contrato está correctamente registrado. Esto ahora lo voy a explicar un poco más porque tiene por fin dejar el criterio de un plenario que hay en la capital federal y básicamente la jurisprudencia que rige en todo el país. Como le dije, si bien la simplificación es para todos los empleadores, porque básicamente se simplifica la registración, que eso es independientemente de la cantidad de empleados, se establece una particularidad que es para que las empresas de hasta 12 trabajadores. Ustedes saben que hoy por hoy las empresas, o mejor dicho, los empleadores, pues también rige para personas humanas, que tienen empleados, en el común de los casos necesitan un contador para poder hacer el pago de los salarios, las contribuciones, las cargas y demás. Bueno, en las empresas de hasta 12 empleados se establece el pago de un importe único para todas las obligaciones laborales y va a ser el recaudador el que deberá distribuir todos los conceptos correspondientes a estas obligaciones. Esto claramente va a simplificar la tarea de los empleadores de hasta 12 trabajadores porque ahora lo van a poder hacer ellos seguramente y les ahorra una carga que era la de tener que ir empleado por empleado viendo todo lo demás e ingresando todas las sumas correspondientes. Ahora eso se debe un importe único, dice la ley, y es el recaudador el que lo va a tener que distribuir. Esto es interesante también ver cuál es la posición que toma el recaudador a la hora de reglamentar esta situación, porque si no lo hace va a ser materialmente imposible, pero veremos si lo hace rápidamente o si queda como muchas cosas en el ordenamiento nacional a la deriva y veremos si en algún momento esto se regula. La otra que adelanté, que es que la registración va a ser plenamente eficaz cuando sea realizada por cualquiera de las personas intervinientes, tiene una consecuencia inmediata, mucho más directa, que es dejar sin efecto eh, el plenario baje con Telefónica, que como dije, más allá de que los plenarios rigen en el ámbito de la capital federal, es el mismo criterio en la provincia de Buenos Aires y en casi todos los lugares de los que yo conozco, se aplica este criterio. Sin pretender hacer un recuento histórico, ustedes saben que
la ley 24013 establece que la registración debe ser hecha por el empleador. Entonces se dio la discusión de qué pasaba cuando en un juicio se demostraba que el que había registrado el contrato de trabajo no era el empleador porque se lo consideraba un intermediario fraudulento en los términos del artículo 29. Entonces ahí teníamos que analizar cuál era la situación de lo que se conoce como empresa principal, que era aquella persona que se servía del contrato de trabajo de esta persona, pero que no lo tenía registrado. Entonces ahí, siguiendo al plenario Vázquez, perdón, se entendió que como la ley establecía que el que tenía que registrar el contrato de trabajo era el empleador, si el que lo registraba no era el empleador, se entendía que ese contrato no estaba registrado, por lo cual eran procedentes las multas. Esto desde un comienzo despertó muchas críticas porque equiparaba la situación de un trabajador en la absoluta clandestinidad a otro que, si bien no estaba registrado por su empleador según la sentencia, sí estaba registrado por alguien y gozaba de todos los beneficios de la seguridad social, a diferencia del anterior. Incluso hay muchos casos donde se consideraba aplicable Vázquez y ni siquiera había diferencias salariales, por lo cual la única cuestión ahí era que el que lo había registrado no era el empleador, pero no había una situación de fraude en cuanto al pago de salarios y demás, sino simplemente que lo había registrado otra empresa y esta empresa tenía que ingresar todos los aportes como si el trabajador hubiese estado totalmente en la clandestinidad, existiendo una duplicación. Esto ahora vamos a ver que también cambia en el nuevo régimen. Otro de los aspectos importantes es que se amplía el sujeto pasivo para recibir las denuncias por irregularidad de parte de los trabajadores. Como ustedes saben, la ley 2403 en el artículo 11 establece que es la AFIP la que tiene que, perdón, el trabajador es el que tiene que remitir la comunicación a la AFIP. Bueno, ahora, más allá de lo que vamos a decir respecto a las multas, el trabajador también puede denunciar irregularidades ante entidades autárquicas del Ministerio de Economía y ante cualquier dependencia del Ministerio de Trabajo, ya sea de nación o de provincia. Ahora bien, también se establece o se mantiene, porque hoy está vigente, la obligación de los secretarios de los juzgados de primera instancia de comunicar a la FIP las existencias de sentencias o acuerdos donde se establezca o se discutan incorrecta registración de trabajadores. Pero esto tiene un cambio sustancial, que es que hoy el secretario cumple enviando una copia de la sentencia. Ahora esta comunicación se tiene que realizar con todas las circunstancias que permitan la determinación de deuda existente por parte de la FIP. Es decir, ahora es el secretario del juzgado o la persona que él designe la persona que va a tener que hacer todas las cuentas para establecer las circunstancias de la relación laboral con los aportes, para que la FIP lo único que tenga que hacer es, una vez notificada de esta sentencia, directamente hacer la determinación de deuda. Esto es un cambio muy importante porque yo ya lo he contado una vez, hace poco tuve un caso del presidente de una compañía donde se establecieron diferencias salariales por el carácter salarial justamente de algunos beneficios, automóvil, celular y demás. Pero claro, se establecieron las diferencias durante toda la relación, pero se calcularon estos valores al momento del despido. Pero yo tenía que hacer los certificados del artículo 80 con el ingreso de los aportes durante 10 años. Pero, ¿qué pasaba? Por el grave problema inflacionario que vive el país hace muchos años, si yo tomaba los valores actuales de la época del despido a 10 años antes, el valor de la porción del automóvil que él tenía el trabajador para uso personal era casi lo mismo o mayor en algunos meses de lo que percibía como salario, lo cual violaba cualquier tipo de lógica. Entonces ahí la ley no te da una solución. Nosotros lo que hicimos ahí fue ir a una moneda un poco más estable como era el dólar, como es el dólar, y calcular más o menos los intereses en relación a cuánto te daba en ese momento ahora, y bueno, tanto el juzgado como la otra parte lo terminan aceptando, pero bueno, la idea es que esto no ocurra más y simplificar, como dije, la tarea de las empresas que tengan que eventualmente
ingresar aportes. Porque como les digo, esto era una empresa multinacional y tardamos casi 1 año y medio en poder hacer todo esto, porque encima se habían discontinuado todos los sistemas de la FIP, por lo cual había que hacerlo manualmente mes a mes en distintos sistemas que después tardaron los que estaban discontinuados varios meses en impactar en la FIP, por lo cual uno imprimía las constancias de los certificados de aportes y todavía no figuraban. Entonces, esto es un cambio, como les digo, que tiende a la simplificación de todo esto. También acá va a ser relevante o interesante ver qué es lo que hacen los secretarios, porque la realidad es que con el cúmulo de tareas que pesa sobre la Justicia Nacional del Trabajo o los tribunales de la provincia de Buenos Aires y demás, pretender que sean los secretarios los que se pongan a hacer estas cuentas va a ser raro, pero bueno, es una obligación y si no lo hacen están incumpliendo con una manda, así que supongo que lo harán. Otro punto es que se modifica la presunción del artículo 23. Ustedes saben que la presunción del artículo 23 establece que reconocida o probada la prestación de servicios, se presume que esta prestación se corresponde con la existencia de un contrato de trabajo. Bueno, ahora se modifica esto, porque si bien se mantiene la presunción, se excluye aquellas contrataciones fundadas en el derecho civil, básicamente locación de servicio, locación de obra, tal vez también contratos de agencia, porque después se lo menciona, y aquellas personas que emitan facturas o recibos y perciban su remuneración, porque también esto es remuneración, por lo menos en los términos del Código Civil, en una terminología que es medio criticada, pero es la que hay, emitan facturas o recibos y reciban su remuneración, como dije, por un sistema bancarizado. Claramente esta va a ser una cuestión que va a despertar muchas dudas por excluir a justamente las personas que más usan esta presunción hoy por hoy. Después, como dije, el artículo 29 se modifica por el tema de la registración, como consecuencia de la modificación de la registración. El artículo 29 ratifica lo que les dije respecto a que los trabajadores van a ser considerados empleados de aquella persona que los registre, incluso en el supuesto de que hayan sido contratados con vistas a proporcionarlos a otra empresa. Y se establece la solidaridad del empleado, la empresa principal, perdón, que antes se lo consideraba empleador, para únicamente en los términos del artículo 30 actual. Es decir, no se lo considera empleador, pero sí es solidariamente responsable de los eventuales incumplimientos que existan en la relación laboral. Pero la realidad es que es mucho menos gravoso porque no va a tener que entregar certificado de trabajo, no va a tener que ingresar los aportes y técnicamente no incumplió ninguna norma porque el artículo 30 no requiere ningún tipo de fraude o ilicitud, a diferencia del artículo 29 que sí. Otra de las modificaciones que fue bastante criticada es la extensión del periodo de prueba. En primer lugar, se extiende para todos los trabajadores a 6 meses. Y después se establece que mediante la negociación colectiva se puede ampliar según el tamaño de la empresa a 8 meses o 1 año. Y después hay una casuística que, si bien es novedosa en el articulado, no tanto en la práctica, porque recepta la jurisprudencia pacífica, diría, del periodo de prueba respecto a que si el trabajador no está registrado, se entiende que el empleador renunció al periodo de prueba. Ustedes saben que en principio los contratos de trabajo que se tengan en el periodo de prueba no dan derecho a indemnización alguna. Esto también hay un plenario en el marco de la capital federal que se llama Sadawi. Pero bueno, ahora eso también se mantiene, se ratifica, salvo en el supuesto de que el trabajador no esté registrado, que se entiende que renunció. Esto era una respuesta jurisprudencial, pero bueno, ahora está en el marco normativo. Después se sanciona al empleador que abuse de esta modalidad de contratar trabajadores y extinguir el contrato en periodo de prueba. No se establece la sanción, pero uno entiende que al hacer referencia a fraude se refiere al pacto federal que sanciona al empleador que cometa un fraude en contra de los trabajadores como una sanción grave. También se puede entender que es una violación a las modalidades. De hecho, hay autores que entienden que esto se trata de una nueva modalidad, por lo cual la consecuencia práctica es la misma porque las dos son infracciones graves.
Así que en cualquiera de los dos supuestos que se encuadre, a efectos prácticos es lo mismo. Después también se establece que, como también entiende la jurisprudencia total y pacífica, el trabajador en periodo de prueba tiene los mismos derechos y obligaciones que los que va a tener un trabajador ya efectivo o después de vencido el periodo de prueba. Y también se aclara que hay que registrar al trabajador, lo cual también es una obviedad, pero bueno, nunca está de más aclarar estas cuestiones. Después, en una de las novedades más relevantes, que también recepta no una cuestión jurisprudencial, sino más bien práctica, se establece que los contratistas, perdón, se establece que los trabajadores que presten servicios para una empresa a favor de otra podrán requerirla a esta, a que denomina contratistas, y también empresa principal, pueden solicitarle la retención del pago de salarios o indemnizaciones adeudadas por su empleador a esta empresa. Digo que esto no es una práctica jurisprudencial, pero sí práctica, porque ya pasaba, muchas veces había por ahí empresas que se sirven de empresas más chicas para brindar algún tipo de servicio, y por ahí esta empresa más chica tiene algún tema de imposibilidad de pagos y salarios, y obviamente los trabajadores toman medidas de acción directa contra la empresa principal, por más que no sea su empleador, y muchas veces esta, para evitarse estos problemas o para seguir beneficiándose de la prestación de servicios, se hace cargo del pago de salarios y demás, pero esto tiene un montón de consecuencias prácticas. Primero, la de eventualmente tener que explicar por qué se hizo cargo de el pago de salarios de trabajadores que no eran suyos. Esto hablo en un plano hipotético de un juicio posterior, en los términos del actual artículo 29. Pero también desde el punto de vista práctico, porque la FIP no permite que una empresa que no sea el empleador de un trabajador le ingrese aportes y contribuciones. Entonces, en la práctica, por ejemplo, una vez que el Ministerio de Trabajo aceptaba que se depositen en las cuentas de ellos, digo de ellos porque también esto yo lo vi mucho en el marco de la provincia de Buenos Aires, que tiene delegaciones provinciales del Ministerio de Trabajo. El gran problema es que los trabajadores estos se quedaban sin obra social, porque esta empresa principal, por más que quieran, no podía ingresar este tipo de aportes. Bueno, ahora va a ser la FIP la que tiene que establecer el mecanismo para que el empleado, la empresa principal, perdón, pueda hacerse cargo del pago de salarios y contribuciones y aportes y demás de estos trabajadores. Obviamente aclara que es por cuenta y orden del empleador. También es interesante que este dinero va a salir de la retención que hace la empresa principal de todos aquellos importes que tenga que abonarle como consecuencia de la relación al empleador de estos trabajadores. Otro punto también que sí es novedoso es la creación de causales objetivas de despido, porque se dice que determinadas circunstancias o situaciones que se pueden dar durante la toma de medidas de acción directa por parte de los trabajadores que afecten la libertad sindical de aquellos trabajadores que no quieran adherir a la medida de acción directa, bloqueen el acceso al establecimiento de la empresa o ocasionen daños en personas o en cosas de la empresa, son causales objetivas de despido. Salvo en este último supuesto de daños a las personas o a las cosas, se establece que es una obligación del empleador intimar al cese de la conducta del trabajador antes de despedirlo. Esto también es una novedad porque hoy no hay en el derecho privado, y esto lo dijo la Corte en un precedente bastante reciente, que es Marini. En el derecho privado no hay obligación del empleador de ni intimar al trabajador a que cese en la conducta, ni de darle posibilidad de que ejerza un derecho de defensa, más allá de que alguna jurisprudencia entiende que sería una consecuencia del principio de buena fe. La realidad es que la ley no lo dice. Ahora, en estos supuestos, lo va a tener que intimar. Obviamente, como dije, en los supuestos de daños a las personas o a las cosas, no es necesario porque, atento a la gravedad del hecho, no permite la persecución del vínculo laboral, independientemente de si el trabajador cesa en la conducta o no, porque aparte es una conducta que se agota en un acto único. Esto también creo que va a ser discutido por la jurisprudencia, porque ya hubo en el ordenamiento legal
causales objetivas de despido en los convenios colectivos, y eso terminó en la sanción de un plenario viejo que es anterior incluso a la ley de contrato de trabajo, que es Morales Pérez con Aerolíneas Argentinas, y ahí en la Cámara Nacional de Apreciación del Trabajo en pleno estableció que no son válidas porque siempre tiene que ser el juez el que lo valore, pero no deja de ser relevante que el legislador le marque al juez que tenga que valorarlo eventualmente la conducta, que es una conducta, por lo menos para el legislador, disvaliosa. Después, en otra de las novedades también que resulta también muy interesante y que creo que claramente va a terminar en la Corte, es la creación del artículo 245 bis, que al igual que otras situaciones de la LCT, como son los artículos 178 y 182, establece un gravamen indemnizatorio por despido discriminatorio. Ustedes saben que en el marco del derecho del trabajo, la ley 23592, después de algunos fallos de la Corte, como principales Álvarez, se estableció que si el acto discriminatorio era un despido, correspondía a la declaración de nulidad del despido. Bueno, esto, si bien en un primer momento tuvo un fin loable, la realidad es que la lectura de la jurisprudencia en el marco especialmente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo terminó con una desnaturalización total y absoluta de esto, porque se terminó en base a otros precedentes que ahora vamos a ver, como Pelicori y demás, en básicamente cualquier cantidad de juicios de reinstalación en las cuales se esgrimían causales totalmente inverosímiles, pero en un primer momento con recepción jurisprudencial. Lo primero que se establece es que, independientemente de si el despido es o no discriminatorio, es 100% válido. Es decir, por más que el juez entienda que al trabajador se lo despidió por un acto discriminatorio, ya sea fundado en cualquiera de las menciones que están en la ley 392 y en este artículo 245, que son las mismas, el despido es válido. Lo único que hace es tarifarlo en una escala que va del 50% al 100% más, dependiendo de la gravedad de la situación. Esto también, como dije, creo que va a ser muy discutido en la jurisprudencia, y de hecho hay un fallo de la Corte que se llama Cejas Confate, donde habla de la reinstalación o no de los trabajadores. Fallo no tan conocido, pero es relevante. Lo que sí ahora, y creo que se va a reeditar una vieja discusión respecto a hoy el legislador laboral, para un supuesto específico de la ley de contrato de trabajo, estableció una consecuencia para un hecho. Entonces, lo que va a tener que analizar la jurisprudencia es qué prevalece, si esta ley especial o la ley general. Después, en uno de los puntos que antes de las sanciones de la ley y también del decreto 70/23 fue muy discutido, es el fondo de cese, que se establece para sustituir la obligación del pago de indemnizaciones del artículo 245 o del artículo 241 de la ley, para aquellos empleadores que quieran, mediante la negociación colectiva, establecer un fondo de cese. La realidad es que no hay mucho para decir de esto, primero porque va a ser consecuencia de la negociación colectiva, pero aparte porque no dice nada el artículo. No se sabe cómo se va a financiar, no se sabe quién va a administrar este fondo, no se sabe si van a ser empresas que se creen a tal efecto o va a ser el Estado. Tampoco se explica si esto va a surgir de solo contribuciones del empleador o, como en muchos países, también es el trabajador el que realiza un aporte. No se sabe bien cómo va a ser esto, por lo cual no hay mucho para decir. Lo que sí, todas las cuestiones que planteé realmente hacen bastante difícil creer que esto tenga cabida en el empleo privado, porque van a tener que poner de acuerdo muchos actores sociales que no creo que ocurra, por lo menos en lo inmediato. El Sindicato de Empleo de Comercio realizó presentaciones para modificar su estatuto y establecer un régimen de estos, citando algunos precedentes de hecho que ocurrieron, que quieren evitar. Bueno, será el futuro el que nos diga cómo, cómo se va a ir desenvolviendo este tema, porque como les digo, la realidad es que la lectura del artículo no permite realizar mayores consideraciones porque no dice nada. Creo que también
lo que va a ser muy relevante es cómo se financia, y más en un país inflacionario como el nuestro, porque lo que está en juego es el derecho a la indemnización de los trabajadores, por lo cual que haya empresas del sector privado que se beneficien y hagan rendir este dinero es complejo, por lo menos complejo, porque también hay que ver qué pasa con estas empresas o con los trabajadores y los empleadores si estas empresas quiebran o se concursan y demás. Es un tema complejo que, como les digo, va a ser producto en principio de la negociación colectiva. Y los últimos dos puntos, para ir terminando, porque ya me estoy quedando sin tiempo, es respecto a los trabajadores independientes con colaboradores, que también es un aspecto muy novedoso y bastante criticado. Acá cabe decir que se modificó desde el proyecto original, que establecía que un trabajador independiente podía contratar hasta otros 5 trabajadores independientes. Bueno, ahora solo puede contratar a 3. El gran problema de este articulado es que no se define qué es un trabajador independiente y tampoco se define cuál es la diferencia entre el primer trabajador independiente y los otros 3 trabajadores independientes de los cuales se puede servir, porque si todos son trabajadores independientes, se supone que son iguales. Entonces, esto requiere una reglamentación urgente para explicar cuál va a ser la diferencia entre el primer trabajador independiente y los otros, porque la realidad es que si uno lee la LCT, al primer trabajador que se sirve de los otros 3 la LST lo califica como un empresario y eso tiene un montón de consecuencias prácticas, porque básicamente con este artículo lo que hace es sacarlo de la figura de empresario y incluirlo en una nueva, que es la de trabajador independiente. Pero bueno, como les digo, no se sabe bien cuál es la diferencia entre el primer trabajador independiente respecto de los otros 3. Lo que sí dice es que tiene que ser esta vinculación consecuencia de un emprendimiento productivo. A ver, más allá de estas deficiencias que estoy destacando, la realidad es que esto apunta a aquellos trabajadores independientes que se quieren servir de otros trabajadores, pero sin las consecuencias de un contrato de trabajo, como podría ser, por ejemplo, aquel peluquero que tiene un sillón más y no quiere contratar o registrar a un trabajador, sino que prefiere brindarle el espacio y tal vez compartir clientela a otro peluquero. Pero bueno, todo esto que yo les estoy diciendo, que es lo que uno lee y se desprende del articulado y los fundamentos, la realidad es que no lo dice la ley, por lo cual requiere una urgente reglamentación. Y lo último, y creo que esto es lo que más consecuencias prácticas tiene, es la derogación de las multas por incorrecta registración de la ley 24013, de la 25323, de la falta de entrega de los certificados del artículo 80 y de la retención de aportes del artículo 132 bis. ¿Por qué digo esto tiene consecuencias prácticas? Porque para un importante sector de la doctrina, también de la jurisprudencia, eh, todas estas multas tienen naturaleza penal y como tal, para varios precedentes de la Corte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Herrera, y también de la Corte de Nación, la consecuencia de esto es que se rige por los principios del derecho penal, entre los cuales uno de los más importantes es el de la ley penal más benigna, por lo cual, si durante la tramitación de un juicio en el cual se discute la procedencia o no de las multas, se derogan estas, ya hay precedentes que incluso con el decreto 70/23 en Córdoba entendieron que las multas fueron derogadas y como consecuencia de esto, citando un precedente muy importante que no tiene nada que ver con laboral, pero sí es importante, que es el del Consejo de la Magistratura, como después de la derogación las leyes quedan sin efecto, entendió que esto tenía efectos inmediatos, y desechó la aplicación de las multas a pesar de entender que había una incorrecta registración. Bueno, ya me quedé sin tiempo, así que les agradezco a todos los que llegaron hasta acá y de nuevo mi agradecimiento también a la ley por la invitación. Siempre es un gusto. Muchas gracias.